Profesor, el día de hoy yo vengo a presentar mi trabajo de mi evaluación final del cálculo diferencial e integral. Como tema de mi cálculo diferencial he escogido el tema de máximos y mínimos. Los extremos absolutos son los valores de una función f más grandes de los máximos o más pequeños los mínimos de todo el dominio. El máximo absoluto de la función f es el valor más grande en todo el dominio. Como lo podemos observar en la gráfica donde podemos ver el punto máximo, el mínimo absoluto de la función f es el valor más pequeño en todo el dominio. Como lo podemos observar igual en la gráfica, como nuestro punto se ubica en 0,3 menos 3, lo cual es nuestro mínimo. Continuando con nuestro ejercicio 1, tenemos nuestra función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8x al cuadrado menos 5. La derivada de esto es igual a menos 4 más 8. Seguimos derivando, resolviendo nuestra ecuación, nos da 0 igual a menos 4x más 8. Resolvemos esto y nos queda que x es igual a 2. F en 2 igual a menos 8 más 16 menos 5 igual a 3. ¿Cuál tenemos nuestro primer punto que es 2,3? Tenemos la derivada de f de x igual a menos 4. Y la derivada de la función 2 y es igual a menos 4, y cuál es nuestro máximo. Continuando con nuestro ejemplo 2, tenemos f de x igual a x cúbica menos 3x al cuadrado menos 9x. Calculamos la derivada de la función. Nos queda f de x igual a x cúbica menos 3x al cuadrado menos 9x, lo cual es, ya nos queda 3x cuadrada menos 6x menos 9. Resolvemos f de x igual a 0. Y nos queda 3x al cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado, así que aplicamos fórmula general. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En ese punto nuestro a va a ser igual a 3, b igual a 6 y c igual a 9, menos 9. Sustituimos los valores y resolvemos por medio de fórmula general. Y nos queda 3, menos 1. Evaluamos los puntos que hemos obtenido, lo cual nos queda la derivada de x igual a 3x al cuadrado menos 6x menos 9. En función de las derivadas de la derivada de fx igual a 6x igual a 6. Evaluamos los puntos que hemos calculado en la segunda derivada. Nos queda 6 por 3 menos 6 igual a 18 menos 6 igual a más 12. Lo cual este va a ser nuestro punto mínimo. Y la función de la derivada de f en menos 1 igual a 6 por menos 1 menos por menos 6 igual a 6 menos 6 nos queda menos 12, lo cual es nuestro punto máximo. Sustituimos los valores de los puntos encontrados en la función principal y nos queda en f3 igual a 3 cúbica menos 3 por 3 al cuadrado menos 9 por 3 igual a menos 27, lo cual nuestro punto queda 3, menos 27. En el siguiente punto tenemos f igual a menos 1, nos queda menos 1 cúbico menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 9 menos 1, lo cual es igual a menos 1,5. Teniendo esto, nuestro punto mínimo es 3, menos 27 y nuestro máximo es menos 1,5. Demostramos los puntos anteriores en nuestra gráfica, lo cual podemos observar nuestro punto 3, menos 27 y nuestro punto 1,
5. En nuestro ejemplo 3 tenemos fx igual a x cúbico menos 3x. Derivamos y nos queda menos 3x al cuadrado menos 3. Observamos que es el mismo anterior. Resolvemos la función f de la derivada de fx igual a 0. Nos queda 3x al cuadrado menos 3. Resolvemos x cuadrado menos igual a 3 sobre 3. Eso nos queda x cuadrado igual a 1. Y tenemos nuestros dos puntos. X es igual a más menos 1. Nuestra derivada de función de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Resolvemos esto y nos queda derivada de x es igual a 6x. La derivada de 1 es igual a 6 por 1, pues nos queda 6. Y este es nuestro punto mínimo. La derivada de menos 1 igual a 6 por menos 1 igual a menos 6. Va a ser nuestro punto máximo. Igual sustituimos los valores y en nuestra función principal nos queda 1 cúbico menos 3 por 1 igual a menos 2. Y nos queda 1, menos 2. Sustituimos nuestro punto menos 1 y nos queda f por menos 1, que eso es igual a menos 1 cúbica menos 3 por menos 1 igual a 2. Y eso nos queda menos 1,2. Nuestro punto mínimo es 1, menos 2. Nuestro punto máximo es menos 1,2. Graficamos y demostramos los anteriores en la gráfica. Y observamos nuestro valor 1, menos 2, nuestro punto mínimo. Y menos 1,2, nuestro valor máximo. Del lado del cálculo integral tenemos integración por partes. Integración por partes es un método para obtener integrales de productos. Como nos demuestra aquí que tenemos la integral u por x, b derivada de x de x. Entonces, bueno, la función de x igual a u por x, b por x igual a la integral de la derivada de u x de x diferencial de x. O de manera más reducida tenemos u de b igual a u v menos integral de b de. Un método para poder aprender esta fórmula es simplemente manejar una frase que nos dice: un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Que cada inicial de esta frase va a representar cada punto de nuestra fórmula de integración por partes. U de b igual a u v menos integral de b de u. Hay que tener en cuenta nuestros puntos que pueden llegar a surgir. En este caso usemos nuestra frase ILATE, que nos demuestra inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Inversas tenemos seno menos 1, tangente menos 1, logarítmica ya indefinida de x, tangente menos 1, algebraicas 3x, indefinida de pi, trigonométricas coseno de x, x al cuadrado, y exponenciales ex y e3x. Nuestro ejemplo 1 de integración por partes tenemos integral del logaritmo natural de x al cuadrado de x. Primero vamos a ubicar pues nuestra u, que es nuestro logaritmo de x. Y vamos a ubicar nuestra db, que es x al cuadrado de x. Manejamos en cuenta nuestra fórmula. U de b igual a uv menos integral y de b de u. Derivamos logaritmos de x, y eso nos queda de u igual va a ser a 1 sobre x. Integramos x al cuadrado de x, y esto nos queda b igual a x al cuadrado cúbica sobre 3. Ya teniendo ubicado lo que son nuestros puntos de u y v, vamos a sustituir nuestros puntos obtenidos y nos queda logaritmo
de x por x cúbica sobre 3 menos integral de x cúbica sobre 3 por 1 sobre x diferencial de x. En nuestro ejemplo número 2, tenemos integral de 3x elevada de x diferencial de x. Ubicamos nuestro u, que es 3x, derivamos para obtener de u, y eso nos queda 3 de x. Ubicamos nuestro db, que va a ser igual a x de x. Integramos y eso nos queda como b igual a e a x. Sustituimos los puntos y nos queda 3x por ex menos la integral de ex por 3 diferencial de x. Resolvemos nuestra ecuación y eso nos queda como 3x ex elevado a menos 3 integral de ex diferencial de x. Resolvemos esa integral y nos queda 3x ex menos 3 elevado a x más nuestra constante de integración. Y en nuestro ejemplo 3 tenemos integral de xe elevado a 2x diferencial de x. Ubicamos nuestra u, que es igual a x, y ubicamos nuestra db, que es igual a e elevado a 2x diferencial de x. Ya teniendo en cuenta lo que es nuestra fórmula, sustituimos los puntos obtenidos de integrar nuestro punto db y derivar nuestro u, el cual nos queda integral de xe elevado a 2x por dx igual a x por 1 sobre 2 elevado a 2x menos y a integral de 1 medio 2x por diferencial de x. Tenemos los puntos que ya había mencionado antes, nuestro du, nuestro v, ponemos usando nuestra fórmula, resolvemos esta nueva integral que acabamos de encontrar, que 1 medio x elevado a 2x menos 1 medio integral de e elevado a 2x diferencial de x. Resolvemos y nos queda 1 medio xe elevado a 2x menos 1 medio por 1 medio e elevado a 2x más nuestra constante de integración. Resolvemos ya multiplicación y simplemente nos queda como 1 medio xe elevado a 2x menos 1 cuarto e elevado a 2x más nuestra constante de integración. Como conclusión podemos decir que estos dos temas que manejamos sobre de partes de cálculo diferencial integral, el tema de máximos y mínimos lo podemos usar para encontrar puntos en los puntos máximos y mínimos de una curva en una recta, o incluso para encontrar áreas en ciertos puntos, como en terrenos o círculos, como lo venimos manejando en la tarea anterior. Y de partes del tema de integración por partes, puedo decir que nos ayuda porque nos ayuda a simplificar o en cierto punto hacer que nuestra integral sea más fácil de resolver y no se nos complica más.